Mudarse al extranjero puede ser una experiencia maravillosa, emocionante y aterradora al mismo tiempo. Es una gran oportunidad para conocer una nueva cultura, conocer gente nueva y a la vez es un desafío adaptarte al entorno. Antes de mudarte es necesario realices algunos preparativos. Por ejemplo, sabes que vas a ir a vivir a República Dominicana. Pero, ¿en qué parte de República Dominicana deseas vivir? Comienza por investigar datos importantes del país, como costumbres, economía, idioma. También es importante que consideres si podrás llevar ese estilo de vida, ese nivel de vida que tú deseas vivir. Imprescindible conocer los requisitos necesarios para la obtención de tu visa y asegúrate de que toda tu documentación está al día: pasaporte, visa, certificados médicos. Una vez tengamos la documentación preparada, toca planificar la mudanza. Y esto tiene algunos puntos importantes que debes de seguir. Por ejemplo, ¿qué cosas me voy a llevar? ¿Qué cosas se van a quedar? ¿Necesitaré a lo mejor una empresa de mudanza para llevar mis cosas? A lo mejor voy a necesitar a mi llegada un transporte desde el aeropuerto hasta mi punto de llegada. ¿Qué tipo de vivienda voy a elegir? ¿Será de alquiler? ¿Será en compra? Todos estos puntos son muy importantes, los tengas claros antes de comenzar la planificación de ese viaje tan importante en tu vida. Otro punto que considero muy importante, esto ya sería para tu llegada a República Dominicana y será lo primero que deberías de hacer al llegar, bajo mi punto de vista, es crear una cuenta bancaria y contratar un seguro médico. Así que vamos a hacerlo sencillo. Os dejaré una lista de los consejos de lo que deberías de hacer para preparar tu viaje de mudanza a República Dominicana. Como decíamos anteriormente, estudia un poquito sobre el país, sobre sus costumbres, su estilo de vida. Esto te va a ayudar un montón a tu llegada a República Dominicana para adaptarte muchísimo más rápido. Otro factor a tener en cuenta es el idioma. En República Dominicana el idioma oficial es el español, por lo que si no lo hablas o no lo hablas correctamente, te aconsejo tomes unas clases o estudies un poquito para poderte comunicar con la gente del país fácilmente. Antes de mudarte, es conveniente estudies un poco sobre las leyes y reglamentos de República Dominicana. ¿Por qué te lo cuento? Porque esto te puede evitar algún inconveniente con las autoridades o las leyes aquí en República Dominicana. Infórmate sobre los costes de vida de República Dominicana. Esto te va a ayudar para planificar tu financiamiento aquí en República Dominicana. Una de las claves importantes para tener una buena vida aquí en República Dominicana es encontrar un buen trabajo. Por eso siempre digo que estudies previamente, antes de tu viaje, si hay algún tipo de vacante disponible. En ese caso, vete ya preparando tu currículum vitae. Y esto es a modo consejo personal. Vive como la gente acostumbra a vivir aquí. Adáptate a las costumbres de República Dominicana y de los dominicanos. Esto te va a ayudar muchísimo a empezar una nueva vida y cómoda y conocer gente en República Dominicana. República Dominicana tiene grandes beneficios para los extranjeros. Te facilitan mucho una residencia temporal, una visa de trabajo. Hay muchísimos factores que te van a ayudar, pero es muy importante que comiences tu nueva vida en República Dominicana siguiendo las leyes de migración del país. Créeme, te abrirá muchísimas puertas tener tus papeles en regla. Así que si tienes alguna duda de cómo migrar a República Dominicana, qué visa necesitas, aquí te dejo un enlace para tener una cita particular con una persona de mi equipo que te va a ayudar a tomar las mejores decisiones para tu nueva vida en República Dominicana.